Ustedes muy buenas noches. Hoy nos encontramos con Juan Camilo Carmona. Vamos a hablar un poco y Jonathan González, vamos a hablar un poco de la individualidad. O sea, pero no en individualidad como en el sentido de las críticas del posmodernismo, pues esa individualidad que corresponde como con el egocentrismo, sino que es una especie de individualidad como tirando a responsabilidad. O sea, y también con unos tintes de libertad, digámoslo así. En el último video hablamos sobre la felicidad y hablamos de que hay felicidad desde un concepto o no la hay como concepto. Entonces esta vez vamos a dejar el concepto que yo planteé de que el concepto de felicidad es un concepto vacío y vamos a hablar de que sí hay felicidad. El único inconveniente de que haya felicidad es que para que la definición de felicidad sea completa, la definición es arbitraria. O sea, cada uno define su propio concepto de lo que es felicidad. Cada uno elige si la felicidad es un carro, aunque dijimos que no era muy conveniente. Dijimos también que cada uno decía que si la felicidad es tener cierto dinero en el banco, pues bienvenido sea. Es un tipo de felicidad, pero tampoco es conveniente. Ayer criticamos todo ese tipo de escenarios, los cuales a veces nos han mostrado que corresponde con la felicidad. Hoy simplemente vamos a dejarnos llevar por un camino. Bueno, hay felicidad. La felicidad es personal, digámoslo así. Cada uno elige la forma más propia de ser feliz. Puede ser en un videojuego, puede ser haciendo videos, puede ser consiguiendo dinero. Pero entonces quedemos acordes a que sí hay felicidad, digámoslo así. O sea, hagamos un consenso de que sí hay felicidad y que la felicidad sí es definible y de que el concepto de felicidad sí corresponde con algo en el mundo, algo personal. Bueno, ¿cuál sería el inconveniente? Que al haber felicidad, cada uno se la plantea desde una perspectiva personal, o ese sería el deber ser, digámoslo así. O sea, Sí, si yo quiero ser feliz, yo elijo mi propia perspectiva de lo que para mí, Jonathan González, corresponde lo que es la felicidad, digámoslo así. estamos de Y acuerdo, sí. cada uno, en una especie como de relativismo, elige lo que le hace ser feliz en cierta medida. O sea, cada uno tiene su propio concepto de felicidad. ¿De dónde surge ese concepto propio de felicidad? También lo manifestamos. Puede ser de la familia, puede ser de la sociedad, puede ser de los proyectos personales. Bueno, puede ser el cúmulo de experiencias que ha tenido y todo ese cúmulo de experiencias lleva a que se sienta satisfecho o a que libere o segregue ciertas hormonas que lo hagan sentir bien, digámoslo así. Pero todos tenemos un concepto de felicidad. Sea bueno, sea malo, pues eso ya tiene que ver con el proyecto de vida de cada uno. O sea, evaluarlo sería muy difícil. Ahora bien, ¿qué tiene que ver este repaso con lo que vamos a manejar hoy? Que como cada uno tiene definido su propio concepto de felicidad, cada uno responde por la felicidad de cada uno, digámoslo así. O sea, si yo tengo mi propio concepto de felicidad, que es levantar pesas, o que es estudiar filosofía, o que es leer psicología, yo me adapto a ese concepto de qué es lo que a mí me hace feliz. A otro le puede hacer feliz otras cosas, pues bienvenido, digámoslo así. O sea, hay tantos conceptos de felicidad, como les decía yo, como hay personas en el mundo. Entonces un concepto más o menos preciso o impreciso igualmente satisface las necesidades de cualquier persona. Si es consciente, si no es consciente, pues bueno, sería interesante que escriba o que haga un análisis o una reflexión de lo que debería ser un buen concepto de felicidad para él, según su propia experiencia. La cuestión es que aquí ya vamos a entrar a un problema, y yo creo que es el eje central de este video. Cuando cada uno de nosotros concebimos la felicidad y la libertad y la individualidad, pero simplemente cuando nos conviene,
ese ya sería un problema muy serio. O sea, yo soy libre y yo busco mi propia felicidad, pero cuando veo que me choco contra algo que no me va a hacer sentir feliz, sino que va a ser algo que me va a quitar la paz, ya no es culpa mía, sino que ya es culpa de factores externos, es culpa del vecino, culpa de la sociedad, culpa de Dios, culpa del azar, o sea, pero ya nada tiene que ver conmigo. Entonces digamos que ese ya sería un problema muy serio, porque si usted está pasando por ciertas dificultades, digámoslo así, el único responsable, y ya hablamos del depender, lo que depende de usted, pues listo, usted lo corrige, pero lo que no depende de usted, no lo puede corregir y déjelo pasar. Pero la cuestión es que lo que depende de usted, cuando se vuelve muy escabroso, digámoslo así, usted no hace uso de su libertad como corresponde y se mete en decisiones o se compromete como no es, y entonces llegan los dolores de cabeza y las consecuencias que no deberían ser. Ahí sí yo ya digo que eso ya no tiene nada que ver conmigo. O sea, ahí como que ya mezclamos los cables. O sea, cuando me conviene, soy artífice de mi propia felicidad. Pero cuando no me conviene, que estoy sufriendo, ya no soy artífice de mi propia felicidad. Entonces, ¿cuál sería la invitación? ¿O cuál sería el mensaje principal? Que uno tiene que proponerse unas metas muy claras. O sea, ya en sí, si las metas son buenas o son malas, pues ya parte de cada uno. O sea, eso ya es algo muy personal y ya no nos queremos meter en todo eso. Cada uno tiene sus propios proyectos, sus propios deseos, sus anhelos, lo que sea. Por lo que sí debe de responder es por las consecuencias, digámoslo así. O sea, si a usted le gusta ser feliz fumando cigarrillo, es un ejemplo, y usted ve que eso le está trayendo problemas porque ya no le alcanza para fumar, porque pues el cigarrillo está poniendo cada vez más caro, o ya sus amigos no lo toleran porque no les gusta que usted les tire el humo. O sea, usted no puede culpar a los amigos porque las decisiones son suyas, digámoslo así. O sea, yo decidí que mi felicidad estribaba o se basaba en el cigarrillo. Ah, tan bueno que es un cigarrillo con tinto a la salida de tal parte. Pero si usted tiene consecuencias negativas a partir de eso, no es que la sociedad no lo quiera. Simplemente los otros también tienen sus propias libertades, sus propios conceptos de felicidad, sus propias metas. Entonces puede ser que no, yo que me voy a aguantar a este hombre tirándome el humo, pudiéndome ir para un lugar más tranquilo, donde pueda respirar aire fresco. Pues o sea, es un ejemplo, más o menos de cómo a veces nuestro proyecto de vida y nuestra propia libertad y nuestra propia felicidad nos lleva por caminos que no nos convienen. Y cuando estamos sumergidos en una situación que nos genera mucha preocupación y mucha dificultad, ahí sí como que le echamos la culpa a otra cosa. Y ese sería la responsabilidad y el tema central de hoy. Yo tengo que ser consciente de mis actos y de mis decisiones, porque se supone que yo ya tuve un momento, o los que no lo tuvieron, pues es bueno que se sienten a pensar qué es lo que quiero con mi vida. Después de que usted sepa qué es lo que quiere con su vida, usted ya no va a ser un barco navegando a la deriva por el océano, sino que usted ya sabe para dónde va. Y al saber para dónde va, usted sabe, como en el depender, hay cosas que dependen de usted y hay otras que no dependen de usted. Las que no dependen de usted, déjelas pasar, pero las que dependen de usted, écheles la culpa a usted mismo. O sea, que es que no, que es que esta persona me está tratando mal. O sea, todas estas ideas vienen del libro Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. Wayne Dyer, ese sería el primer capítulo de tantos que tiene, pero él hace un énfasis en estos dos, en la responsabilidad del propio sujeto y de vivir el tiempo presente. Entonces, en este momento no vamos a entrar en el tema de vivir el presente, sino que vamos a hablar de la responsabilidad del sujeto, digámoslo así. O sea, entonces hay un ejemplo que propone él. Cuando hay dos personas discutiendo, una me trata mal y yo digo, pues según el autor,
Yo digo, no, esta persona me está tratando mal. O sea, él no me está tratando mal, él me está tratando de una forma la cual yo considero que está mal. O sea, las interpretaciones mías son las negativas, digámoslo así. Por ejemplo, hay otro ejemplo que utiliza él. Hay un deslizamiento o hay un terremoto y se lleva a ciertas personas o hay una catástrofe. Y nosotros siempre lo interpretamos, ay, no, es que yo soy muy de malas, no, es que yo no tengo por qué vivir esto, no, es que esto es una desgracia. Entonces el man va a decir, no es problema de las causas externas, porque ellas se desarrollan de forma natural. El culpable es usted al interpretar lo que está viviendo como algo malo, digámoslo así. O sea, usted está viviendo una situación normal que puede pasar muy divinamente, sino que usted mismo es el que la etiqueta como algo malo. Entonces ahí ya llegan las dificultades, digámoslo así. El usted creer que todo lo que pasa o todo lo que sucede en el exterior suyo es porque el universo se está confabulando para castigarlo, o es porque Dios lo quiere castigar porque usted se está manejando mal, y eso es un error. O sea, cuando las cosas dependen de mí, pues yo las castigo con severidad, si se puede, y eso que la severidad no sirve para nada. Hemos comprobado que cuando uno más se castigue, las cosas menos funcionan, sino que la invitación es a saber qué depende de nosotros y qué no, porque lo que depende de nosotros, si nos quejamos por algo que depende de nosotros, pues ya sería un inconveniente. Pero si nos quejamos por algo que no depende de nosotros, ya sería perder el tiempo. Entonces esa es como la invitación o el mensaje principal después de haber tratado la felicidad. De que cada uno tiene un concepto de felicidad, pero según las teorías de la ética y la moral, uno tiene que hacerse cargo de su propia vida. Es lo que le iba a decir, viejo. Necesariamente tenemos que repensarnos mucho. O yo, hablo por mí. Sí. Por mí. Porque yo siento que lo que usted habló ayer y lo que intentamos dilucidar de lo que era la felicidad, nunca lo había interpretado de esa manera, ¿cierto? Sí. Y hay una cosa que me dejó muy pensativo como para retomar y tratar de que iniciemos el nuevo tema, ¿cierto? Listo, hágale, tranquilo, hágale. Y era algo bien particular que usted decía, que cuando yo estoy feliz, que era mejor estar como en un estado de tristeza, Sí. ¿cierto? Sí. En un estado de tristeza, porque eso me llevaba a tratar de evolucionar un poco más, porque cuando estaba feliz, como que estaba en un estado de confort, de tranquilidad, ¿cierto? Y entonces, ya pensando más en lo que pasa con la vida mía, con la vida de las personas, ¿cierto? Que creo que muchas veces nosotros nos sentimos especiales y en realidad son cosas que nos pasa a todos. No es que yo soy un mundo aparte, ¿no? Es que simplemente cuando estoy feliz me siento tranquilo. Y que todo le parece bueno. O sea, no hay nada Exactamente. más allá de lo que tiene. O sea, no hay por qué esforzarse. Exactamente. No hay que esforzarme. Mientras que cuando yo he estado en momentos como de tristeza o en el momento ese de bajón que hablamos ayer, Eso. he tratado como de, bueno, tengo que retomar qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal. Y creo que esos dos conceptos hacen que cambie la lógica por completo, ¿cierto? Sí. De lo que pensamos. Yo creo que si esa fuera la tesis, o tratáramos de buscar una tesis en ese aspecto de lo que es la felicidad, o de cómo tratarla, esa sería una de esas, ¿cierto? Sí es. Y en el tema que trataremos hoy, ¿me puede recordar cuál es, doctor? Es como esas decisiones personales, la responsabilidad suya como individuo, es ese buen manejo de la libertad para con la felicidad. Y se lo planteo otra vez, cuando ocurren esos bajones que usted llama, porque muy normal vamos a sentir esos bajones en cualquier situación de usted, solamente depende de usted
si dejarse caer y no volverse a levantar, o levantarse y seguirlo intentando. O sea, eso no depende ni de mi mamá, ni de mi hermano, ni de ustedes dos, depende de mí. Entonces, más o menos, eso es de lo que trata lo que estamos considerando hoy. Que tanto las decisiones que estén bajo su propia influencia, únicamente a usted le corresponden. Y si usted se mete en una relación amorosa que no lo lleva a ninguna parte, no tiene por qué culpar a nadie, porque es que a nadie, como le decía Yorlais ahora, a nadie lo están obligando. O sea, es usted mismo el que quiso tomar esa decisión y el que quiso coger ese camino. Ya las decisiones o la situación de por qué tomó ese camino, por qué se fue por ahí, eso ya sería un análisis muy diferente. Pero usted tiene que asumir las consecuencias de sus actos, sea para bien y sea para mal. Y después de que usted entienda que usted tiene la libertad respecto a su voluntad, o sea, lo que corresponde con lo que depende de usted, usted primero va a dejar de sufrir por cosas que no le corresponden, como la economía, como una relación que no resultó porque la persona no lo quiso a usted, o porque de pronto los sueños que usted tenía por delante eran casi que inalcanzables. Pero también usted tiene que asumir mayor responsabilidad, porque sabe que lo que le espera por delante en cuanto a las decisiones que usted puede tomar, son suyas las decisiones. O sea, no son del vecino, ni del cura si es religioso, ni de un pensador el cual lo represente. O sea, hay una figura o una autoridad pues que lo ilustra, no es responsabilidad de él, ni es responsabilidad del universo. Porque hay mucha gente que no asume la responsabilidad y dice, no, es que Dios me quiere a mí como el mejor soldado. Entonces, como Él quiere que yo sea el mejor soldado, me pone lo más duro. No, o sea, eso no es. Sino que si usted toma malas decisiones, que no es por crítica, sino que es más para que cada uno se haga un análisis sobre las causas y las consecuencias. Digámoslo, si usted come toda la vida mal, que esa sería una causa, la consecuencia es que usted se engorde, sea obeso, que esté inconforme con su cuerpo. Pero entonces, ¿usted por qué le va a echar la culpa de la obesidad suya al vecino, al papá, que porque le lleva los dulces, o que porque no hay gimnasios, o porque usted no tiene la voluntad, o que es que hay un demonio maligno que me está controlando, como decía René Descartes, que era que había un demonio maligno que lo enredaba? O sea, digamos que esos son puras evasivas de la responsabilidad. Y hay cosas que, digamos que merecen justificación. Por ejemplo, si ocurre un temblor y se me cae el computador, pues no es culpa mía. Pero si yo no pongo cuidado y estoy elevado y de pronto se me enreda el pie y jalo el cable y se me cae, o sea, eso ya es culpa mía. Ante la primera no hay nada que hacer. Y ante la segunda tengo primero que determinar que el responsable soy yo. O sea, yo, porque yo tengo que estar aquí concentrado, mirando que todo esté marchando bien, que de pronto no me paren algo y me enrede y tumbe el computador, todas esas situaciones. Entonces, cuando usted sabe que lo que depende de usted, usted tiene que hacerse completamente responsable, usted va a asumir mejor el rol en el universo, porque sabe que no tiene que esperar nada, porque sabe que todo lo que quiere, tiene que conseguirlo. Pero también tiene que saber que hay cosas que no dependen de usted. Por ejemplo, si está lloviendo y usted quiere un día soleado porque quiere ir a tirar piscina, o sea, no es culpa ni de usted tampoco, ni de Dios, ni del universo, que es que el universo se está confabulando para destriparme. No, o sea, no es eso. Simplemente usted también lo está interpretando como no es. Pero es hacerse responsable de lo que corresponde con cada uno. Y yo creo que cuando usted tenga un problema, siempre hágase la siguiente pregunta, o haga un cuadro, ¿qué depende de mí, qué no depende de mí? Y lo que dependa de mí, intentar solucionarlo desde lo que corresponde. Y lo que no depende de mí, pues simplemente aceptarlo, que ese sería otro tema, el cual hila con todo esto. O sea, todos los temas van hilando
porque vamos a esclarecer un poco todo esto más adelante, pero ahora tenemos que entender de que somos nosotros, cada uno de nosotros, los que tomamos las decisiones. A veces puede ser por el físico, digámoslo así, estoy muy triste, de pronto porque hay un bajón como de la serotonina. La cuestión es que usted tiene la libertad de dejarse caer por eso o de levantarse y hacer otra cosa para entretenerse y aceptar eso. O sea, lo de la aceptación sería bueno para otro video, pero entonces es como para explicarles ahora que uno tiene que asumir la responsabilidad de las cosas, que no tiene que esperar de que universidades oferten cursos para usted estudiar, de que no puede esperar que el compañerito tenga la disposición para inscribirse en los dos al gimnasio, de que si usted quiere estudiar, estudia en su casa, lee, investiga, escribe, consulta, lo que sea. Pero si usted tiene de pronto un sueño de tener un cuerpo espectacular, no espere que el amigo le diga, vamos, que yo voy con usted. No, si usted quiere y tiene el deseo, inscríbase al gimnasio, o si no tiene plata, trote en un parque, pero usted sí o sí es el que hace en definitiva que las cosas sucedan, o sea, las que se pueden. Hay cosas que no se pueden, digamos lo que usted quiere tener un Ferrari y no tiene un buen trabajo, pues digamos que eso ya no depende de usted, o sea, ya sería algo muy lógico. Pero si usted quiere tener un carrito, usted trabaja tieso y parejo y es juicioso y ahorra hasta que llega el día en que lo consigue. Pero si usted está ahorrando para una finca y cada 8 días se toma el dinero y después es diciendo, no, Dios, ¿tú por qué me castigas? ¿Por qué no dejas que yo me consiga la finca? No, eso no tiene que entender de que hay muchas decisiones en el presente que van a forjar nuestro futuro. Y Camilo sabe, Camilo que estudió en la universidad 5 años, sabe que hay que pasar por ese proceso de presentes, madrugando, subiendo a pie al Caribe, volviendo a bajar, porque uno tiene una meta pensada a futuro. Pero si usted espera que el carro vaya a su casa, o que Dios parquee la limusina allá en la casa, para usted decir, no, hoy sí voy a ir a la universidad, no. O sea, usted tiene que poner también de su parte. Usted tiene que asumir la responsabilidad de que la felicidad puede depender de cualquier cosa, pero en última, si usted está en la casa sentado y no hace que eso suceda, jamás llega. Estamos de acuerdo. Epicteto habló del depender, era porque él estaba en unas condiciones muy difíciles. A él lo privaron de la libertad desde muy joven, o sea, era un esclavo. Entonces, por eso él habló del depender. Y yo creo que si nos vamos al libro de Víctor Frank, En busca de la felicidad. La felicidad, que usted lo ha leído, ¿qué dice el man? Hay cosas que no dependen de mí. O sea, como que me tengan aquí encerrado. Pero que lo que sí depende de mí es que yo, después de salir de toda esta vaina tan rara, pueda sobrevivir y escribir el preciado libro, que era la idea que tenía él. O sea, que es lo que llaman la logoterapia. Más o menos tenerle sentido a la vida. Y el sentido de él era escribir un libro de psicología. Y por eso se aguantó todas esas situaciones. O sea, de él no dependió que Adolfo Hitler hiciera lo que hiciera con los judíos, los gaseara a todos. Pero de él sí dependió poder salir bien librado de esa situación y poder ser buen psicólogo y escribir un libro. Entonces sí ve, o sea, es eso. Es lo que depende de usted, tiene que hacerle la responsabilidad. Si usted se metió a un curso, de pronto de inglés, de francés, y usted vio que no dio resultados porque usted estaba esperando resultados muy rápido y por eso se siente triste, o sea, la responsabilidad suya, de su propia tristeza. ¿Por qué? Porque usted tiene que bregarle, tiene que intentarle, hijo de madre, o pensar antes de meterse si es capaz o no es capaz. Y ya llegado el caso, cuando usted haya tenido mucha oportunidad de poderse chocar con el inglés, decir, no fui capaz porque no tengo las habilidades para el inglés, o porque simplemente mis habilidades intelectuales no son enfocadas tanto en un idioma o en el lenguaje.
Pero lo que sí parte de usted es intentarlo y dar el 100%. O sea, eso sí es innegociable. Si usted va a montar un negocio o va a emprender un proyecto, usted tiene que entender de que el proyecto puede que salga mal, porque eso no depende de usted, sino del mercado, de las necesidades de otros. Pero lo que sí depende de usted es levantarse cada mañana, intentarlo, comprar el surtido, qué surtido se vende, hacer propaganda, traer clientes, bueno, todo ese tipo de situaciones. Entonces, cuando nosotros queremos algo y lo queremos a medias, y cuando nos sale mal, responsabilizamos a otra persona, yo creo que lo que estamos haciendo es que estamos evadiendo nuestras propias responsabilidades, digámoslo así, y eso es lo que está mal. Sí. Eso es lo que está mal. Cuando usted entrena, por ejemplo, para el caso mío, que por estos días me ha dado un dolor en la rodilla, de levantar pesado, de hacer mucha sentadilla con mucho peso, el cual el cuerpo no es capaz de soportar, y a veces ando cojo, y a veces subo escaleras y yo digo, uy, qué dolor tan impresionante. Y a veces me intento sentar y como que la rodilla se me dobla y me voy de traseros a la silla o al lugar donde me siente y me doy duro. Yo no me pongo a juzgar, Dios, ¿usted por qué no me dio unas buenas rodillas? O papá y mamá, ¿por qué no me hicieron con unas rodillas bien firmes? Sino que yo, ¿qué digo? Fue culpa mía por levantar tanto peso, por no tener las vendas en las rodillas y por hacer los movimientos bruscos. O sea, el responsable soy yo. Si yo no voy por allá a levantar pesas sin las precauciones o tomo las precauciones necesarias, no me hubiera pasado lo que me está pasando. Aunque yo tampoco sabía que me iba a pasar lo que me estaba pasando. Porque hay unos que les ocurre y otros que no. Pero en sí el responsable soy yo. ¿Por qué? Porque a mí me dijo un conocido, el compa, un amigo mío, hermano, cómprese unas vendas que usted ya está empezando a alzar mucho peso y eso le va a traer problemas. Y yo, así, ¿eso para qué? Eso es para los debiluchos. Y vea. Entonces sí ve, o sea, eso ya ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos va bien en algo y todo nos sale como queremos, y somos laureados o somos felicitados, es que yo soy un berraco, no, yo lo conseguí, yo soy el mejor de todos. Pero cuando las cosas salen mal, es muy normal que las personas le echen la culpa a otro, o a los factores externos, o a la falta de oportunidades, o a la educación de la infancia, o al poco amor que no tuvo. O sea, no, usted tiene la oportunidad de prepararse. Y puede ser que en una competencia gente esté mejor preparada que usted. Pues sí. Pero lo que depende de usted y el papel suyo en ese momento es dar lo mejor de sí y luchar, competir. Si hay que estudiar, se estudia. Si hay que trabajar, se trabaja. Pero en últimas, que cuando usted pierda, diga, di lo mejor de mí. Me esforcé, no lo pude conseguir porque otro pues tuvo mejores oportunidades o le llamaban Messi, bueno, tuvo mejor suerte, pero en todo caso yo di lo mejor de mí, lo que me correspondía a mí. Sino que es que pues no hablamos propiamente de la responsabilidad para criticar a nadie. O sea, yo no hablo de la responsabilidad ni que digo es que todos tenemos que responsabilizarnos de eso, no. Simplemente el objetivo principal de asumir la responsabilidad es como también asumir la responsabilidad de que el futuro que usted quiere también está en condiciones para proyectárselo. O sea, eso es lo que yo digo. Usted tiene que asumir la responsabilidad de lo malo, claro, pero usted tiene que asumir la responsabilidad de lo que quiere. O sea, no dejar que una persona le diga lo que tenga que hacer, no dejar que una moda lo determine, sino que en últimas es usted. O sea, si a usted le hace bien le cae bien alguna situación y lo llena, bienvenido sea. Si no, listo. Claro. Pero es en últimas usted. O sea, por eso hablo tanto como de la individualidad. O sea, no en una individualidad en cuanto a lo laboral, ni una individualidad en cuanto a lo social.
sino una individualidad en cuanto a los proyectos. O sea, que Sí. si usted quiere tener un proyecto, usted lo tiene que armar, lo tiene que pensar, y eso ya después lo vamos a ver cuando estemos hablando de metas, de proyecciones, de, de caminos. O sea, porque también hay que ver eso, como decía Camilo ahora, tenemos que tener un norte, pero el norte es el pegamento que edifica todas estas ideas, digámoslo así, sino que antes de usted proyectarse, tiene que haber depurado o haber limpiado muchos pensamientos erróneos como lo que estamos haciendo hoy. Creer que lo que no depende de nosotros sí depende. Y creer que lo que sí depende de nosotros no depende. O sea, sería algo como así, como muy ambiguo. Pero si yo le echo la culpa a lo que no depende de mí, voy a estar grave. Pero si no le echo la culpa a lo que depende de mí, también, digámoslo así. O sea, uno tiene que elegir lo que quiere y echarle la culpa o mirar cómo se puede uno, cómo se puede mejorar tales situaciones de lo que depende de uno, lo que no depende de uno, no. Pero todo eso con miras hacia las metas. O sea, las metas es lo que le va a dar a uno como esa guía. Entonces, si ve, o sea, lo importante es que usted tiene que hacer los cambios. Si algo le está saliendo mal, cámbielo. No cambie la meta, pero cambie el proceso. Y responsabilícese de que el único que permitió la situación, si depende de usted, es usted mismo. Ah, que es que vea, perdí el tiempo, ese estaba ahorrando y no tengo el dinero necesario, no. O sea, usted cumplió con trabajar fuertemente. Usted cumplió con la parte que a usted le correspondía. Pero ya si el dinero no Claro. le alcanza y usted se lo gastó, se lo fue gastando, pues es culpa suya. Pero si el dinero no le alcanza es porque el sueldo no le alcanza, pues tampoco es culpa suya que de pronto los sueldos o el mínimo esté tan duro. Entonces hay que hacer esa distinción, digámoslo así. O sea, lo que no depende de usted, pues hacerle caso omiso. Pero lo que dependa de usted, ser muy severo. Sí, sí. Sería bueno como hacer un recorderis y un resumen de lo que se habló, ¿cierto? Así bien cortico, como a manera de conclusión, como para finalizar lo que se ha dicho. De eso, listo. Entonces, partamos primero del video anterior, que estamos hablando de la felicidad, ¿cierto? Hay dos caminos del cual podemos desprendernos en cuanto a la felicidad. Digámoslo así, la felicidad como concepto que nos lleva a algo en el mundo, que ese algo en el mundo es muy personal, o aceptar de entrada de que no hay un concepto, de que hay un concepto en la felicidad, pero un concepto, perdón, que no remite a nada en el mundo, o sea, que no refiere a nada. Y Sí, listo. Entonces, el lado del concepto que no refiere a nada, lo dejamos y tomamos el otro concepto, el de que si hay algo en el mundo que se llame felicidad. Pero ese algo en el mundo que se llame felicidad va a ser algo muy personal. O sea, cada uno va a tener un concepto de lo que es felicidad y hasta el momento no vamos a meternos en ningún juicio de valor. ¿Será que es bueno? ¿Será que es malo? No. O sea, ese no es el objetivo por ahora. Porque después hacemos unas pruebas o una especie de retos o si se quiere una especie de análisis donde cada uno ponga a prueba que lo hace más feliz. Si conseguir sí, dinero o conseguir unos zapatos o mejor enfrascarse en un producto que no tenga límite o en un sueño que no tenga límite, digámoslo así, porque lo que nos interesa más es interesante. el proceso es el que Claro, nos da más satisfacción y eso lo hablamos después cuando nos metamos de lleno en las metas, para poner varios ejemplos de lo que implica el proceso y de lo que implican las metas en sí, o sea, y cuál da más satisfacción. Bueno, entonces cuando partimos de que la felicidad puede ser un tanto subjetiva, de que a mí me gusta más el chocolate en la mañana y a otro no le gusta, y de que eso me hace feliz en compañía de la familia, eso no tiene que rebatirlo nadie, porque un plan muy sano.
Pero entonces al tener en cuenta de que la felicidad es un concepto mío, o es un sueño mío, o es un anhelo mío, yo tengo que ser lo suficientemente responsable para aceptar las consecuencias. O sea, Exactamente, sí. si yo quiero tomarme un chocolate por la mañana en familia, pero resulta y pasa de que un día me cayó el chocolate encima y me quemó, bueno, eso podía pasar, digámoslo así. Sea culpa mía o no sea culpa mía, bueno, eso habría que analizarlo. Pero el caso es que usted tomándose un chocolate caliente, hirviéndose por la mañana, llega el momento donde tiene sueño, no se ha despertado bien, porque no se ha tomado bien el chocolatico, se lo va a tomar, se le resbala y se quema. O sea, lo mismo pasa también en estos casos. Cuando usted persigue un sueño, muy posiblemente se va a encontrar con obstáculos. Y esos obstáculos le van a generar cierto dolor de cabeza. La cuestión es que a veces los dolores de cabeza y el sufrimiento no es tan malo. Pero después hablaremos del sufrimiento. O sea, después vamos atando todos estos cabos. Sino que pues como apenas estamos empezando, hay muchas cosas que se quedan así de lado, pero que después las atraemos y las conectamos con todo. Pero hoy por hoy, el mensaje de hoy que se entienda y que quede muy claro es, si nosotros queremos la felicidad, tenemos que buscarla. O sea, tenemos que luchar por ella. Como decía Víctor Frank, hay que buscarla, buscar la felicidad. Como decía Bertrand Russell, hay que conquistar la felicidad. O sea, no es algo que llega solo. ¿Cómo se conquista o cómo se busca? A partir de buenas decisiones y a partir de la aceptación de lo que no depende de nosotros y a partir de la responsabilidad o de asumir la responsabilidad de lo que sí depende de nosotros. Y no lo digo como una especie de crítica ni nada de eso, sino que lo digo con la intención de que cada uno sea el artífice de su propio camino, de que se siente por ahí relajado y pueda anotar en un papel, mi proyecto de vida es esto porque esto me hace feliz, y dejar de lado lo que le diga su papá, su mamá, su novia, su profesor, simplemente seguir el camino que quiere seguir y sígalo con convicción. Pero uno es el responsable de su propio destino. Que hay cosas que se escapan de nosotros y hablamos del depender, hay cosas que dependen de nosotros y otras que no. Pero en sí, lo que no depende de usted, acéptelo, y lo que depende de usted, asúmalo. Y ahí terminaría como el resumen en general. Bueno, Ay, muchachos, ahora sí le damos entonces finalización al contenido de hoy. Yo creo que lo más importante es tener en cuenta eso, la responsabilidad, saber para dónde vamos. O sea, no importa para dónde va cada uno, lo que le gusta, pero sí asumir la responsabilidad. Y muchas gracias por escucharnos, los que tengan la oportunidad de vernos, pues estaremos después despejando algunas dudas que queden en estos videos, porque a veces siempre son un poco largos, un poco extensos, pero es porque como apenas estamos comenzando, entonces hay muchos temas que hay que tocar, pero cada vez cuanto más entremos en materia, vamos a ver que los temas no son tan duros. así es. Y tratar de que también sean más cortos para que la gente Eso, también pueda eso, pegarse más. eso. Creo que ya en la Gracias a edición todos quedan por más cortos. escucharnos. ¿Cómo? Muy amables a todos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Mm.